Shalom a todos, un saludo cordial, muchas bendiciones. En el video del día de hoy quiero hablarles sobre cuatro tipos de personas. A veces nos encontramos con seres humanos que tienen una relación con lo espiritual de manera paradójica, por no decir creencia en Dios, pero me voy a limitar de usar esa expresión porque todo el mundo habla de Dios y Dios y Dios y realmente nadie sabe qué es Dios. Ningún ser humano, ninguna criatura jamás podrá comprender qué es ese gran misterio. Por eso es que en la Kabbalah no hablamos de Dios, hablamos de Ein Sof, hablamos del infinito, de ese gran misterio, lo inconocible. Lo único que el ser humano, a través de la historia en las diferentes religiones, pueda decir de Dios realmente no es Dios, sino son las manifestaciones de esa energía, ese poder, ese gran misterio que lo vemos en la naturaleza, en la creación. Y a través de esas manifestaciones, nosotros a las religiones o los grandes cultos a través de la historia han dado definiciones de lo que es ese ser o ese poder o ese creador, pero son definiciones que se han dado en base de lo que la gente ve, siente, experimenta. Eso es todo. Pero nunca han visto a Dios, nunca han conocido a Dios. Entonces, ¿de qué hablan tanto de Dios y usted no lo conoce? Todo lo que hablan es de, no de la causa, sino del efecto. Todas las definiciones de Dios son el efecto, pero la causa es un misterio. Y por eso en Kabbalah hablamos de Ein Sof, infinito. Lo infinito no se conoce. Por mucho que usted quiera conocer, conocer o conocer siempre, ya lo dice, infinito, al infinito el conocimiento, la explorar y conocer algo de una persona, o en este caso del creador, mucho más imposible. Pero aún así, les decía, tenemos nociones, vemos el efecto de ese poder, de ese gran creador, y por eso de alguna manera las diferentes cultos, religiones a través de la historia han dado definiciones. Y en base a esas definiciones, que ojo, ninguna es exacta, porque otra vez usted ve el efecto, no ve la causa, no ve la esencia, solamente ve el resultado. Todas las definiciones que pueda dar una religión o pueda cualquier persona tener sobre Dios es imperfecta y errónea, porque otra vez está basada en un resultado, no en la esencia. Está basada en lo que ya fue el proceso final, pero no en el inicio, en lo oculto, en lo que originó las cosas. Entonces, en base a eso nos encontramos eh, entre los seres humanos una relación paradójica con Dios, ¿no? Vamos a usar esa expresión para que me entiendan, con Dios. Y te encuentras al menos cuatro tipos de personas. Te encuentras aquellas personas que en dos grandes grupos están los que son creyentes y los que no creen. Vamos a ver si aquellos que dicen que no creen de verdad es como dicen, ¿no? Que son ateos o no, o si existe tal cosa llamado ateísmo. Existen, les decía, aquellos que cuando las cosas les van bien, son los mejores creyentes. Dios mío, gracias por la vida, gracias por todo lo que me das, te amo, Abba, te quiero mucho, porque todo le va bien. Ese es un grupo de personas. Luego tienes un segundo grupo de personas que cuando las cosas le van mal, se enferman, ven que pierden el trabajo, tienen situaciones, ahí ven la muerte de familiares, seres queridos, hijos, hermanos, padres. Como no entienden qué es todo ese mecanismo de la vida y como todo lo bueno y lo malo el ser humano se lo achaca a Dios, pues bueno, si ven todas estas cosas en la vida de ellos, pues esas personas pierden la fe. Entonces, eso indica que cuando las cosas van bien, Dios mío, tengo fe y soy creyente. Cuando las cosas van mal, bueno, pues ya no tengo fe, ya no quiero saber de Dios, Dios es malo, estoy bravo con Dios, me peleé de Dios, no te voy a hablar más por un año o por tantos años, no quiero saber de ti. Básicamente es como un niño pequeño que le está dando una perreta. Esa es la realidad. Entonces, estas son personas que solamente cuando le va bien, creen en Dios. Cuando le va mal, entonces ya, ya pierden la fe. Sea cual sea la causa que ponga la persona, porque los golpes de la vida son duros. La muerte de un familiar, la muerte de un hijo, la muerte de un pariente, perder el trabajo, situación. Claro, la persona se pone así porque no entiende lo que es la vida. No entiende el mecanismo que hay detrás de los secretos de la espiritualidad, de la vida, la muerte, si existe realmente la muerte o no. Y no entiende muchas veces que todas esas cosas también son resultado de las acciones de la propia persona. Pero es más fácil culpar a otro, culpar a Dios, culpar a la capa de ozono, culpar al diablo, culpar a todo el mundo. Es brujería, menos uno. No, no, no puede ser, ¿verdad?
Porque como el ser humano cuando hace una acción inmediatamente no viene la consecuencia en la mayoría de los casos, sino que es a través del discurrir del tiempo, uno hace algo hoy y en 5, 10, 20, 30 años que le viene de vuelta el problema manifestado en diferentes situaciones, pues la gente ya se le olvidó lo que hizo. Pero ahora vino una situación que es como la ola, que ahora fue que llegó esa onda de expansión. Pero a la persona se le olvidó y jamás va a decir soy yo, mi culpa. O algo hice yo, voy a verificar, déjame examinarme, déjame ver qué tengo que corregir. En la mayoría de los casos, vuelvo a decir. Porque el que conoce estos misterios de lo que yo estoy explicando, sin duda alguna va a actuar de una manera diferente y va a entender las cosas de una manera diferente. La persona que conoce las respuestas a estos temas que estoy explicando. Entonces, tienes luego otro grupo de personas que mantienen su fe tanto si le va bien como si le va mal. Entonces, este es un tercer grupo de personas, digamos que son creyentes en las buenas y en las malas. No son clientes de Dios nada más cuando le va bien y cuando le va mal me olvidé y estoy bravo y estoy peleado y perdí la fe y no quiero saber de él. No, estas son personas que mantienen su fe en Dios cuando las cosas le van bien, pero también mantienen su integridad y su fe en Dios, en el Creador, que tiene un propósito para cada ser humano, aun cuando las cosas le van mal. Quiere decir que estas son personas que sirven a Dios no por interés, sino porque de corazón saben que es el camino correcto de buscar acercarse a la fuente de la espiritualidad, a buscar al Creador, porque es el deseo innato en cada ser humano. Y por tanto, su fe, su conexión con Dios no va a depender de si las cosas les van bien o si las cosas le van mal. Esa persona en todas circunstancias se mantiene conectada, buscando, porque sabe que aún las cosas buenas son temporales, vienen y van, pero los problemas y las cosas malas también son temporales, vienen y van. Entonces ahí van tres grupos de personas. Y el cuarto grupo de personas yo lo definiría como aquellos que dicen yo soy ateo, no quiero saber de Dios, no quiero saber de nadie, yo no creo en nada. Aún ese cuarto grupo que dice que son ateos, claro, habría que examinar qué significa esa palabra de ateos, ¿no? Porque ateos a qué, a lo mejor es que han tenido experiencias en la vida, ateos a lo que ellos realmente es un disparate, porque ateo es realmente, como Dios no lo conocen, nadie lo conoce realmente, ateo es negar algo cuando tú no tienes pruebas, ni siquiera has examinado, ni siquiera has buscado. Hay gente que dice que son ateos, pero realmente nunca han hecho el esfuerzo ni para investigar nada. Van por la vida dando tumbos y siguen lo que alguien diga o deje de decir. Entonces, hay otros que dicen que son ateos, pero son ateos, eso ateísmo realmente, cuando tú profundizas, no son ateos para nada. Lo que pasa es que en algún momento se pusieron bravos porque en la religión que estaban vieron que alguien hizo algo y ya eso les hizo perder la fe en esa religión, porque otra vez es una fe de esas infantiles, porque la basan en las acciones de la gente y no conocen realmente a Dios o la espiritualidad real. Y toda espiritualidad que puedan haber desarrollado la basaron en lo que vieron. En el rabino, en el imam, en el cura, en el pastor, en no sé quién. O sea, todo es basando en seres humanos. Y si ese ser humano comete un error, pues ya perdió la fe. Mire qué frágil es esa fe. Porque vio que otro se equivocó. Son personas que no tienen una fe propia, no tienen una conexión con lo divino propio, sino que lo basan en lo exterior. Y cuando lo exterior les hace, eh, como decimos, como se dice en inglés, ¿no? Un disappointment, como que le ha hecho algo que ahora se siente, bueno, mira, me han engañado, mira lo que vi estas personas que yo pensaba que era tan santa y tal, pues ya yo no tengo fe. O sea, es una persona que nunca tuvo fe del principio, pues, sino que la fe siempre la basó en otro. Y cuando cuando vio en otro el problema, pues ya, quiere decir que nunca tuvo fe propia. Entonces, mucha gente que dice que son ateos, habría que examinar si realmente son ateos o no. Hay otros que son ateos un poco más, que han leído o que son un poco más científicos, pero muchos de eso también es transitorio, eso de decir, porque mucha gente que son ateos después de estudios científicos se han comprobado que existe un creador. Quizás no a la manera en que lo enseñan las religiones, pero se dan cuenta que hay un creador. Y está bien, porque como hemos dicho al principio, todo lo que puede decir una religión no son más que definiciones del efecto, nunca de la primera causa, que es un secreto y es un gran misterio. Y eso nunca sabrá nadie nada. Entonces estamos viendo que cuando examinamos a aquellos que dicen que son ateos, pues realmente vemos que se definen en base a circunstancias, a cosas que los han decepcionado, pero realmente
la misma definición de ateísmo en ellos mismos quizás los sitúa dentro de un grupo, de una creencia o de una manera de identificarse, lo cual a veces se puede convertir hasta en una religión, ¿no? La religión del ateísmo. Hay otros que dicen que eran creyentes y después pasaron a ser ateos, pero bueno, como les decía, cuando uno profundiza, siempre te vas a dar cuenta que esas son personas que están básicamente en las primeras categorías. Al ver la muerte, la enfermedad, las injusticias que hay en el mundo, pues se ponen bravos con Dios también y dicen, pues no creo, porque si Dios permite todo eso, pues yo no puedo aceptar un Dios así. Entonces no es que no cree, es que no quiere saber de nada de estas cosas, o que dice que Dios se olvidó de todo. O sea, sigue poniendo a Dios en la historia, en la ecuación. Entonces, en otras palabras, el que se definió como ateo está basando su definición otra vez en base a la materia, a lo que vio, sintió y escuchó. Pero no realmente, no hay ahí una profundización más allá. Ese más allá, en todas estas categorías de las cuales yo no he hablado todavía acá, ese más allá, esa profundización, nos las trae la Kabbalah, la trae la mística profunda, que es la que nos ayuda a remover todos esos velos de los cuales hemos venido hablando. Pero ese secreto, esa profundización, o la hemos venido más bien hablando poco a poco en los diferentes vídeos. Este, hablar en un vídeo como este de esos grandes misterios, el tiempo no nos alcanzaría. Es algo que ya yo he venido haciendo y trabajando y desarrollando en todo este canal por tantos años, más de 1500 vídeos que hay aquí explicando diferentes temas y todavía muchos más secretos porque no se crea usted que por las cosas que yo digo en este canal significa que es toda la revelación o toda la verdad o todo lo que uno pueda compartir. No, uno comparte en este canal públicamente lo que pueda ser y deba ser compartido públicamente. Hay muchas cosas que yo no comparto aquí porque no pueden ser divulgadas públicamente. Entonces, porque algo no se divulgue públicamente no significa que uno no sepa sobre ese tema o sobre ese aspecto. Es que no debe ser divulgado públicamente. Y esos misterios, ahí es donde entra la verdad, de verdad, aquella persona que empieza a remover todos los velos y empieza a profundizar y empieza a buscar. Hasta aquí con el video de hoy. ¿En cuál de esas categorías se define usted? Si se definió en algunas de ellas, bueno, ya ve la opinión que traen los sabios al respecto. Sea cual sea el caso, profundice. El secreto de todo está en profundizar. Muchas bendiciones a todos. Shalom.